En la historia de la criminología, pocos rostros evocan un terror tan visceral como el de Richard Ramírez. Sin embargo, detrás de la iconografía satánica y la mirada desafiante que proyectó ante las cámaras de televisión, se esconde una de las trayectorias biológicas más accidentadas y determinantes que la neurociencia ha tenido que analizar. Para entender a Ramírez, no basta con mirar sus crímenes. Debemos realizar una autopsia clínica a su desarrollo temprano, un periodo marcado por colisiones físicas y químicas que moldearon un cerebro incapaz de procesar la empatía o el miedo. La ciencia nos dice que el cerebro humano es una estructura plástica, pero también extremadamente vulnerable. En el caso de Ramírez, el gen del mal no fue solo una herencia, sino una construcción resultante de una serie de traumatismos craneales severos durante su infancia. A los 2 años, Richard fue golpeado accidentalmente por una cómoda. A los 5, un columpio impactó violentamente contra su cráneo, dejándolo inconsciente y requiriendo puntos de sutura. Desde el punto de vista de la neurología forense, estos eventos no son meras anécdotas. Un golpe de esa magnitud en un cerebro de 5 años, que aún está en pleno proceso de mielinización y desarrollo de la corteza prefrontal, puede alterar permanentemente los circuitos de control de impulsos. Cuando el lóbulo frontal sufre daños tempranos, la capacidad del individuo para regular las señales que provienen de la amígdala, el centro de las emociones primarias como la ira y la agresividad, se ve drásticamente reducida. En términos simples, el freno biológico de Richard Ramírez estaba roto antes de que pudiera empezar a conducir su propia vida. Esta desconexión entre el juicio moral y el impulso instintivo es lo que los neurocientíficos denominan síndrome del lóbulo frontal. Un individuo con este daño puede entender las reglas de la sociedad, pero es biológicamente incapaz de sentir el peso ético de romperlas. El daño en estas áreas se asocia con la impulsividad patológica y la incapacidad de aprender de los castigos, algo que veríamos repetidamente en su carrera criminal. Pero el daño físico fue solo la primera capa. Debemos considerar el entorno químico en el que creció. Su padre, Julián Ramírez, era un hombre propenso a explosiones de ira incontrolable, lo que sugiere una predisposición genética a la desregulación emocional que Richard pudo haber heredado. Además, el hogar de los Ramírez era un epicentro de estrés crónico. La exposición constante al miedo durante la infancia inunda el cerebro de cortisol. En niveles altos y persistentes, el cortisol actúa como una neurotoxina que puede encoger el hipocampo, el área responsable de la memoria y la regulación emocional. Para el pequeño Richard, el mundo no era un lugar seguro, era un laboratorio de terror donde su sistema nervioso se configuró para la supervivencia más agresiva. Sumado a esto, Richard sufría de epilepsia del lóbulo temporal, una condición que a menudo se manifiesta con alteraciones en la percepción de la realidad, hiperreligiosidad o, en su defecto, una fijación con lo místico y lo oscuro. Durante las convulsiones y los estados post-ictales, el cerebro puede experimentar oleadas de actividad eléctrica que alteran profundamente la personalidad. Si combinamos una predisposición genética a la violencia, múltiples lesiones cerebrales que anularon su control de impulsos y una epilepsia no tratada que distorsionaba su percepción, obtenemos el hardware de un depredador. No es que Richard eligiera el mal de forma convencional, es que su cerebro carecía de la infraestructura necesaria para elegir el bien. La neurociencia moderna estudia hoy el concepto de epigenética, donde el entorno enciende o apaga ciertos genes. En Ramírez, el entorno no solo fue negligente, sino que activamente alimentó sus peores tendencias. Su primo Miguel, un veterano de Vietnam con serios trastornos mentales producto de la guerra, se convirtió en su mentor. Miguel no solo le mostró fotos de atrocidades cometidas durante el conflicto, sino que Richard fue testigo directo de cómo Miguel asesinaba a su propia esposa de un disparo en la cara. Este evento traumático actuó como un catalizador letal. Al observar tal nivel de violencia sin consecuencias inmediatas y bajo la tutela de alguien a quien admiraba, las redes neuronales de Richard
terminaron de sellar su destino. La violencia se codificó como una forma válida e incluso superior de interacción social. En esta primera parte, hemos diseccionado los cimientos de su psique. Hemos visto cómo los golpes en el cráneo no solo dejaron cicatrices en su piel, sino que desconectaron los centros de la empatía. Hemos analizado cómo la epilepsia pudo haber abierto la puerta a sus fijaciones satánicas y cómo el trauma vicario a través de su primo Miguel proporcionó el software necesario para ejecutar el hardware dañado. Richard Ramírez no surgió de la nada. Fue fabricado en la intersección de la biología fallida y la degradación humana. A medida que avancemos en este documental de El gen del mal, veremos cómo este joven con el cerebro fracturado se trasladó a las calles de Los Ángeles para convertir sus fantasías distorsionadas en una realidad sangrienta que paralizaría a una nación entera. La pregunta que queda flotando en el aire clínico de este análisis es: ¿en qué momento dejó de ser Richard, un niño víctima de golpes y convulsiones, para convertirse en el arquitecto de su propio infierno? La respuesta no es sencilla, pero la ciencia nos indica que para cuando llegó a la adolescencia, su destino neurológico estaba prácticamente sellado. Sus circuitos de recompensa ya no buscaban la aprobación social o el afecto, sino la descarga de dopamina que solo el poder absoluto y la transgresión extrema podían proporcionarle. Entramos ahora en la oscuridad de los años 80, donde el hardware del caos se puso finalmente en marcha. Al llegar a Los Ángeles a principios de los años 80, Richard Ramírez ya no era únicamente un joven con una historia de abuso. Era una estructura biológica inestable, buscando un entorno que potenciara su disfunción latente. El cerebro de un adolescente, incluso uno que ha tenido un desarrollo neurotípico, es un campo de batalla de cambios hormonales, poda sináptica y reorganización de la corteza prefrontal. Pero en Ramírez, esta etapa crítica coincidió con su inmersión profunda en el consumo de drogas estimulantes, principalmente cocaína y metanfetaminas. Para entender la magnitud de su violencia en esta época, debemos diseccionar cómo estas sustancias interactuaron con su hardware previamente dañado por los golpes y el trauma infantil. Cuando una persona que ya presenta lesiones en la corteza prefrontal, el centro ejecutivo encargado del juicio, la moral y la inhibición, consume estimulantes potentes, está aplicando un sobrevoltaje a un circuito que ya tiene los frenos desconectados. La cocaína inunda el núcleo accumbens con dopamina, creando una sensación de euforia extrema, pero a un costo biológico devastador. La desregulación crónica de los receptores dopaminérgicos y la erosión total de la capacidad de control ejecutivo. En Ramírez, esto significó que sus fantasías de poder, transgresión y oscuridad se convirtieron en obsesiones irrefrenables. La droga no lo hizo malo. La droga eliminó el último vestigio de filtro que le quedaba entre el impulso neuronal primario y la acción física destructiva. Su cerebro ya no buscaba la supervivencia, buscaba la descarga química. Analicemos la neurobiología específica del Night Stalker. Mientras la policía de Los Ángeles buscaba un patrón lógico, Ramírez operaba bajo una lógica puramente impulsiva y reactiva. Muchos asesinos en serie, como Bundy o Ridgway, son clasificados como organizados, es decir, su corteza prefrontal les permite planear con una frialdad meticulosa, limpiar escenas y mantener una fachada. Ramírez era el polo opuesto. Su cerebro funcionaba en episodios de hiperactividad dopaminérgica. Cada irrupción en una vivienda, cada acto de violencia aleatoria, le proporcionaba una descarga eléctrica que su cerebro necesitaba desesperadamente para evitar el colapso emocional. No buscaba un beneficio material ni una gratificación sexual convencional. Buscaba la descarga que calmara el caos interno derivado de su epilepsia del lóbulo temporal y su trauma infantil. Durante este tiempo, sus creencias satánicas no eran solo una estética rebelde o una elección consciente. Eran el software interpretativo que justificaba su disfunción biológica. Desde la psicología clínica y la neuropsiquiatría, cuando un individuo se siente profundamente alienado, fracturado y carente de una identidad cohesiva,
La adopción de una ideología radical que glorifica el dolor, el sufrimiento y la destrucción es un mecanismo de defensa. Es una forma de proyectar su propia agonía interna hacia el exterior, convirtiéndose en el verdugo de aquello que le causaba miedo. Ramírez no se veía a sí mismo como un villano, sino como un ente superior que había trascendido la moral humana. Para un cerebro que no puede procesar la empatía debido a daños neurológicos, específicamente en la corteza prefrontal ventromedial, la idea de la moral es simplemente un concepto abstracto y vacío sin ningún tipo de peso biológico. Él no podía sentir que lo que hacía estaba mal, porque el hardware encargado de esa sensación de culpa estaba físicamente atrofiado. La paranoia comenzó a infiltrarse en sus acciones cotidianas, convirtiéndose en una sombra constante. La paranoia es un síntoma clínico común de la toxicidad neuroquímica por metanfetaminas en cerebros con antecedentes de lesiones cerebrales. Ramírez empezó a creer que era observado, que entidades oscuras lo guiaban, o que debía atacar a sus víctimas antes de ser él el atacado. Esta es la neurobiología de la amenaza. Cuando el sistema límbico, específicamente la amígdala, está hiperactivado y carece de la modulación frontal, el sujeto percibe peligros mortales donde no los hay. Su capacidad para evaluar riesgos se nubló totalmente. Cada asesinato se transformaba en un salto al vacío que él justificaba bajo una extraña lógica mesiánica. El caos que sembró en Los Ángeles fue, en realidad, el reflejo externo de cómo su propio cerebro se estaba desintegrando bajo la combinación letal de adicción, epilepsia y daño cerebral previo. Es fundamental entender que, para Richard, la violencia se había convertido en su lenguaje primario de comunicación con el mundo. Un cerebro que ha sido sometido a un entorno de hostilidad constante durante décadas, a menudo pierde la capacidad de entender el lenguaje, el compromiso, la negociación o el afecto como herramientas útiles de supervivencia. La violencia, en cambio, tiene una inmediatez biológica innegable. Si golpeas, obtienes una reacción. Si matas, obtienes el silencio absoluto que su cerebro atormentado anhelaba. Para Ramírez, ese era el único idioma que su estructura neuronal comprendía sin ambigüedades. Los meses previos a su primera gran ola de crímenes fueron, en esencia, una olla a presión a punto de explotar, donde cada interacción era procesada como una posible ofensa o una vulnerabilidad. Mientras la ciudad de Los Ángeles dormía, Ramírez caminaba por las calles sintiendo una energía frenética que no podía contener ni canalizar. Este estado se denomina técnicamente arousal, excitación fisiológica, crónico. Su presión arterial, su ritmo cardíaco y sus niveles de cortisol estaban constantemente en niveles de guerra. Esta es la biografía biológica de un depredador que no tiene capacidad de descanso, un sistema biológico que ha entrado en un bucle de retroalimentación positiva, donde cada acto de violencia solo aumenta la necesidad de la siguiente dosis de adrenalina. El impacto de las drogas en su cerebro, dañado, no solo aceleró su deterioro, sino que también alteró su percepción del tiempo y el espacio. Durante sus ataques, muchos testigos reportaron una actitud casi trance. Esto coincide con el estado postictal que experimentan los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, donde la disociación es una respuesta común. Richard no estaba presente de la misma manera que nosotros. Él estaba habitando una realidad distorsionada por sus propias descargas eléctricas y la química sintética de la metanfetamina. En la siguiente parte veremos cómo esta acumulación de adrenalina y desequilibrio químico se tradujo finalmente en una serie de eventos que obligaron a toda una ciudad a encerrarse tras sus puertas, mientras la ciencia forense intentaba entender cómo una sola persona podía ser tan errática y a la vez tan letal para el tejido social. Para comprender la carrera criminal de Richard Ramírez, no debemos buscar una estrategia criminal convencional, sino una metodología de la disfunción. A diferencia de los asesinos organizados, que mediante una planificación metódica intentan mantener el control sobre su entorno y sus víctimas, buscando a menudo una gratificación psicológica diferida, Ramírez operaba bajo lo que podemos definir como un caos reactivo.
En este punto de nuestra disección, es fundamental entender por qué su cerebro, fracturado por lesiones y procesos epilépticos, lo obligó a actuar de una manera que desafiaba cualquier perfil criminal de la época. Cuando un individuo posee una corteza prefrontal intacta, el acto de cometer un crimen implica una secuencia de pasos: elección del objetivo, análisis de riesgos, minimización de pruebas y planificación de la huida. Cada uno de estos pasos requiere la activación de las funciones ejecutivas. Sin embargo, en el caso de Ramírez, estas funciones estaban comprometidas. Su cerebro era incapaz de procesar el concepto de riesgo a largo plazo. Para él, el objetivo no era la víctima ni el objeto robado, sino la descarga dopaminérgica instantánea que ocurría en el clímax de la violencia. Este comportamiento se conoce en neuropsiquiatría como búsqueda de sensaciones extremas, Extreme Sensation Seeking, un rasgo que se ve exacerbado en cerebros con una baja reactividad basal a los estímulos normales. Para que Richard sintiera algo, cualquier cosa que mitigara su vacío interno, el estímulo debía ser traumático, violento y peligroso. Analicemos la aleatoriedad de sus ataques. Ramírez no tenía un tipo de víctima definido. Atacaba a hombres, mujeres, niños, ancianos. Entraba en casas de diferentes clases sociales y en diversas ubicaciones geográficas de Los Ángeles. Para la policía, esta falta de patrón fue una pesadilla analítica, pero para la neurociencia es la firma clara de un cerebro que no opera bajo una estructura lógica, sino bajo una lógica de oportunidad impulsiva. Su metodología era, en realidad, una serie de fugas de energía. Imaginen un sistema eléctrico con fallos de aislamiento. La electricidad no fluye por los cables previstos para iluminar, sino que salta de forma errática hacia cualquier punto de contacto. Ramírez era ese cortocircuito humano. Su fijación con el satanismo, documentada a través de sus actos en las escenas del crimen, debe ser analizada como un anclaje cognitivo. En un estado de disociación severa, frecuente en personas con epilepsia del lóbulo temporal, el individuo a menudo siente que no tiene control sobre sus acciones. Para integrar esta falta de control en su psique, Ramírez utilizó la ideología satánica como una máscara que le otorgaba una identidad. No es que fuera un sacerdote del mal, en un sentido religioso, sino que, a nivel neuropsicológico, necesitaba una narrativa que legitimara la destrucción que su cerebro le impulsaba a realizar. La ideología actuaba como un pegamento para una personalidad que, en esencia, estaba desintegrada. Al abrazar la oscuridad, el caos de sus actos adquirió un sentido de propósito para él mismo. La falta de un modus operandi consistente también tiene una explicación neurobiológica vinculada a la impulsividad patológica. En pacientes con daños en la amígdala y la corteza orbitofrontal, la capacidad de asociar una acción con una consecuencia aversiva es nula. Si Richard hubiera sido un asesino organizado, el miedo a ser atrapado habría regulado su comportamiento. Pero, ¿cómo siente miedo alguien cuyo cerebro no procesa las señales de peligro de la misma manera que el resto? Los estudios sugieren que Ramírez presentaba una insensibilidad congénita a las señales de castigo. Su cerebro simplemente no registraba el miedo como un inhibidor de la conducta. Por lo tanto, el sistema de recompensa y castigo que regula el comportamiento humano estaba invertido. La transgresión extrema era la única recompensa posible. Debemos también abordar la influencia de su entorno durante la juventud. La neuroplasticidad nos indica que nuestras experiencias moldean físicamente la arquitectura de nuestro cerebro. Richard no solo aprendió a ser violento, él vivió en un estado de hipervigilancia crónica. Su sistema nervioso estaba permanentemente configurado para el combate o huida. Al trasladar esta configuración biológica al entorno urbano de Los Ángeles, Ramírez no estaba caminando por una ciudad, estaba caminando por un campo de batalla. Cuando un cerebro configurado para la guerra es liberado en un entorno civil, la interpretación de la realidad es inevitablemente distorsionada. Un simple gesto de un vecino podía ser percibido como una amenaza mortal. Un candado en una puerta podía ser visto como un reto de dominio.
Su metodología era, entonces, una forma de descargar esa tensión constante. Cada entrada forzada a una vivienda, cada confrontación, era una reafirmación de su control sobre un mundo que él percibía como intrínsecamente hostil. Es un error común intentar buscar racionalidad en sus actos. Buscar por qué eligió a una víctima específica es una pérdida de tiempo clínico. La pregunta correcta es, ¿qué necesidad biológica estaba satisfaciendo en ese momento? La respuesta es siempre la misma: la regulación temporal de una disfunción del sistema nervioso central. Su violencia era una homeostasis forzada, un intento de devolver a su organismo un equilibrio químico que se perdía en cuestión de horas. A medida que sus crímenes escalaban, su cerebro se sumía en un estado de neurotoxicidad. El uso de sustancias, ya mencionado en la parte 2, sumado a la falta de sueño crónica, reportada por muchos asesinos en serie impulsivos, provoca una degradación cognitiva acelerada. La falta de sueño reduce la capacidad de la corteza prefrontal para filtrar impulsos, lo que aumenta la probabilidad de arrebatos violentos. Richard era, esencialmente, una máquina biológica que se sobrecalentaba constantemente. Su incapacidad para detenerse incluso cuando la ciudad entera estaba en alerta máxima y su rostro aparecía en todas las portadas, demuestra una desconexión total con la realidad social, un síntoma clínico de que su cerebro ya no vivía en la sociedad, sino en su propia proyección paranoica. Esta etapa de su vida nos revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del crimen. La impunidad del depredador suele ser el reflejo de la ceguera del sistema. El sistema judicial buscaba un asesino racional, un genio del mal, que dejara pistas falsas o que tuviera un ritual que seguir. No estaban preparados para alguien cuya metodología era simplemente el caos puro, el ruido eléctrico de un cerebro enfermo. Richard Ramírez fue, al mismo tiempo, el asesino más peligroso y el menos predecible. Su gen del mal no era un plan maestro, sino un conjunto de fallas de fábrica que hicieron de él una fuerza de la naturaleza destructiva. En la siguiente parte veremos el colapso final de este sistema. El momento en que la biología de su supervivencia fue finalmente superada por la fuerza bruta de una sociedad que tras mucho tiempo de silencio decidió no tolerar más su presencia. La arquitectura del daño alcanzaría su punto máximo antes de la caída inevitable. La captura de Richard Ramírez en 1985 no puso fin al caos. Simplemente lo trasladó de las casas de sus víctimas a la sala del tribunal. Para la ciencia forense, la psiquiatría criminal y la neuroética, el juicio fue un evento clínico sin precedentes. Aquí, la sociedad no solo juzgaba a un individuo por sus actos atroces, sino que se enfrentaba a una falla sistémica con forma humana. Mientras la fiscalía intentaba encajar sus crímenes en el molde de la premeditación, la maldad deliberada y la lógica criminal clásica, la defensa y los expertos clínicos observaban a un sujeto cuyos circuitos neurológicos se encontraban en un estado de cortocircuito permanente. Este juicio no fue solo un proceso legal, fue un choque frontal entre la premisa del libre albedrío y la realidad de una neurobiología devastada. Durante el proceso judicial, el comportamiento de Ramírez fue errático, desafiante y, a menudo, profundamente disociado de la realidad inmediata del tribunal. Esta conducta no fue una actuación histriónica para parecer un psicópata, como sugirieron algunos medios de la época. Fue la manifestación física y conductual de su daño neurológico crónico. La capacidad humana para comprender el decoro, el miedo a las consecuencias sociales y la empatía depende de la integridad de la corteza prefrontal y sus conexiones con el sistema límbico. En Ramírez, este sistema ejecutivo estaba significativamente comprometido por las lesiones cerebrales traumáticas, TBI, que acumuló durante su infancia y adolescencia. El tribunal veía desprecio hacia la ley. La neurociencia forense veía una incapacidad funcional para procesar las normas sociales como imperativos morales. Su cerebro, configurado por el trauma, sencillamente no tenía el software necesario para la introspección social.
Un punto clave que desconcertó a la fiscalía fue la falta de un motivo coherente. En los juicios por homicidio, el móvil es la piedra angular que permite a los jurados otorgar un sentido lógico a los actos del acusado. Sin embargo, en Ramírez no existía una racionalidad económica, sexual o de venganza. Existía una necesidad fisiológica de descarga. Al intentar explicar sus actos, sus palabras eran incoherentes o estaban centradas en una retórica satánica que, desde una perspectiva clínica, funcionaba como un mecanismo de compensación narrativa. Al carecer de una brújula moral interna, debido a su atrofia cortical, en su cerebro adoptó una identidad externa, la del adorador del mal, que le otorgaba un sentido de poder frente a la impotencia de su propia psique fragmentada. Este fenómeno es una respuesta adaptativa en sujetos con trastornos severos de personalidad. Habitan una máscara que es más coherente que el vacío absoluto de su propia identidad biológica. La respuesta del jurado fue, comprensiblemente, el miedo y la condena unánime. Pero la neuroética nos obliga a formular una pregunta mucho más incómoda. ¿Es ético juzgar a un sistema biológico severamente dañado bajo las mismas reglas que a un sistema sano? Los peritos de la defensa intentaron introducir la evidencia de su daño cerebral, pero el sistema penal está diseñado sobre la premisa del actor racional. Para la justicia, el gen del mal es una ficción biológica. Para la ciencia, el libre albedrío está siempre condicionado por la arquitectura física de nuestras neuronas. Si tu hardware cerebral está configurado para una impulsividad violenta extrema y una insensibilidad congénita al dolor ajeno, ¿en qué medida eres responsable de ejecutar un programa de autodestrucción y muerte? Esta es la frontera donde el derecho penal se vuelve obsoleto frente a los descubrimientos de la neuropsiquiatría moderna. El comportamiento de Ramírez en el estrado, sus miradas fijas y desafiantes, sus burlas y su aparente carencia de remordimiento, fueron tomados por la prensa como pruebas irrefutables de su maldad pura. Neurobiológicamente, estos comportamientos son sintomáticos de una anestesia emocional profunda. La incapacidad de Ramírez para sentir culpa no era una elección moral, sino una deficiencia de los receptores de oxitocina y la atrofia en las áreas paralímbicas que procesan las conexiones afectivas con otros seres humanos. Richard no era un hombre frío por decisión. Era un hombre estructuralmente incapaz de calentar sus conexiones emocionales. Este juicio fue el escenario de un choque entre dos mundos irreconciliables: el de la ley, que exige una responsabilidad absoluta, y el de la neurología, que reconoce las limitaciones físicas de la mente humana tras años de negligencia y daño. Al revisar el juicio hoy, con el respaldo de la tecnología forense actual, observamos cómo el entorno del tribunal, lleno de estímulos estresantes, luces y confrontación directa, solo servía para sobreexcitar la amígdala de Ramírez. Cada sesión era para él un asalto sensorial que disparaba sus niveles de cortisol. En lugar de ser un proceso de justicia, se convirtió en una espiral de descompensación cognitiva donde él terminaba por confirmar la caricatura de monstruo que la sociedad le imponía. El sistema, en su afán de castigo, perdió la oportunidad histórica de entender cómo prevenir que futuros Richard Ramírez sean fabricados por la negligencia social y el abuso infantil. La arquitectura del daño es un círculo vicioso. Si tratamos la violencia exclusivamente como un acto de voluntad, ignoramos los factores biológicos que la producen, asegurando que la historia se repita. Durante los argumentos finales, la fiscalía apeló a la moralidad. Sin embargo, la moralidad es un proceso cognitivo que requiere una función cerebral íntegra. Ramírez carecía de esa integridad. Sus arrebatos violentos en prisión, antes y durante el juicio, demuestran que incluso bajo custodia, su sistema nervioso buscaba el conflicto para regular sus niveles de dopamina. Este es el drama de la patología. La persona es su propia cárcel. Richard no solo escapaba de la justicia, estaba atrapado en una biología que no le permitía dejar de ser lo que era. Al final del proceso, la condena a muerte no fue vista por Ramírez como una tragedia ética,
sino como una conclusión inevitable de un sistema que, al igual que él, funcionaba bajo la lógica de la fuerza bruta y el descarte. El juicio a Ramírez fue, en última instancia, el juicio a nuestra incapacidad de ver la enfermedad en el corazón de la violencia, prefiriendo la comodidad del verdugo a la complejidad de la comprensión clínica. El paso de Richard Ramírez por el corredor de la muerte no fue un proceso de arrepentimiento, sino un descenso hacia el silencio absoluto de un cerebro que, finalmente, había agotado todos sus recursos neuroquímicos para procesar el mundo. Tras décadas de aislamiento en el sistema penitenciario de California, lo que quedaba de la arquitectura del daño era una estructura física que se desmoronaba en tiempo real. En neuropsiquiatría, el aislamiento prolongado y la ausencia de estímulos sociales no son simplemente condiciones de encierro. Son factores que inducen un deterioro cognitivo irreversible, especialmente en cerebros con antecedentes de lesiones traumáticas y epilepsia crónica. Ramírez, el hombre que una vez fue el epicentro del terror en Los Ángeles, terminó sus días como un sistema nervioso que había perdido su capacidad de interactuar con la realidad. La vida en el corredor de la muerte se caracteriza por una privación sensorial y social extrema. Para un cerebro como el de Richard, que dependía de la excitación constante y el riesgo para mantener sus niveles de dopamina y adrenalina, el confinamiento era una tortura biológica. La neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, se vuelve en contra del individuo en entornos carentes de interacción. Sin nuevos desafíos, sin novedad y sin contacto social, las sinapsis comienzan a atrofiarse. Richard no estaba meditando sobre sus crímenes. Estaba experimentando un proceso de neurodegeneración funcional. Sus reportes médicos de finales de vida indicaban un estado de confusión creciente, síntomas que coinciden con los efectos de una epilepsia del lóbulo temporal no tratada correctamente durante años. La tormenta eléctrica, que una vez alimentó su violencia, terminó por fundir los circuitos de su propia memoria y conciencia. El final de Ramírez, marcado por complicaciones hepáticas y linfoma, es una metáfora perfecta de su existencia. El resultado de décadas de abuso sistémico de sustancias y una biología maltratada. Es fundamental comprender que, al igual que su comportamiento criminal, su degradación física no ocurrió en el vacío. La toxicidad de las sustancias que consumió en su juventud, combinada con el estrés crónico de una vida de violencia, dejó una huella permanente en su sistema endocrino e inmunológico. En sus últimos meses, el hombre que se presentaba como un hijo de Satanás era apenas una sombra de su antigua vitalidad destructiva. La imagen de aquel joven desafiante que sonreía a las cámaras de televisión se desvaneció, reemplazada por la de un individuo cuya arquitectura cerebral ya no era capaz de albergar ni siquiera sus propias fantasías de poder. Aquí llegamos a la gran lección del gen del mal. El caso de Richard Ramírez no es solo una crónica de asesinatos, sino una advertencia clínica sobre qué sucede cuando ignoramos los cimientos biológicos del comportamiento humano. ¿Qué habría ocurrido si, tras sus primeros golpes en el cráneo a los 2 años, o tras sus primeras convulsiones no tratadas, el sistema hubiera intervenido con un enfoque de salud pública en lugar de una respuesta punitiva? La neurobiología nos sugiere que su trayectoria no estaba escrita en los genes como un destino ineludible, sino que fue moldeada por una serie de fallos en el hardware que nunca fueron reparados. La sociedad prefirió etiquetarlo como el Night Stalker para poder dormir tranquila, negándose a ver que Ramírez era un producto, no una excepción, un síntoma, no una causa. La ejecución, o en su caso, la muerte natural en espera de ella, representa el punto final de este ciclo de violencia, pero no resuelve las preguntas fundamentales que la neuroética nos plantea. ¿Hasta qué punto podemos exigir responsabilidad moral a un sistema nervioso que nunca funcionó dentro de los parámetros de la normalidad? Richard Ramírez murió en 2013, llevándose consigo la única verdad que realmente importaba: que él nunca pidió ser la encarnación del terror. Fue construido, pieza a pieza, por una serie de accidentes, negligencias y la incapacidad de un entorno para proteger a uno de sus cerebros más vulnerables. Su vida fue un largo grito de auxilio que,
ante la incapacidad de la sociedad para entenderlo, se transformó en un grito de muerte. Mirando hacia atrás en nuestra disección de su vida, podemos concluir que la verdadera arquitectura del daño es el sistema que fabrica criminales en los márgenes y luego los elimina cuando se vuelven demasiado peligrosos. Ramírez no era una anomalía genética, era el resultado de un trauma estructural que destruyó su capacidad para vivir en paz. No podemos permitir que su caso se convierta en una simple nota a pie de página de la historia del true crime. Debe ser un referente para la ciencia forense del futuro. Mientras sigamos enfocados solo en el castigo, seguiremos siendo arquitectos de los mismos horrores que pretendemos evitar. La biología de la violencia es, en última instancia, una biología de la necesidad no satisfecha, del cuidado no prestado y de la oportunidad perdida. La conclusión de esta serie sobre Richard Ramírez nos deja una reflexión final sobre nuestra propia responsabilidad como espectadores del mal. Nos fascina la violencia porque nos permite sentir una descarga de adrenalina sin el riesgo del depredador. Pero esta fascinación también nos ciega. La ciencia nos exige ser más rigurosos, más críticos y sobre todo más humanos. La historia de El gen del mal no debe glorificar al asesino, sino dignificar la búsqueda de la verdad clínica. Richard Ramírez fue, en última instancia, una advertencia de lo que ocurre cuando la biología humana es abandonada a su propia suerte en un entorno que solo sabe destruir. El silencio del corredor de la muerte fue el único lugar donde Ramírez pudo, finalmente, no ser el enemigo de nadie, ni siquiera de sí mismo. Pero este silencio no debe ser un olvido. Que el estudio de su vida nos sirva para entender que la violencia es una patología que requiere comprensión, prevención y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la salud mental desde la infancia. El hardware del caos se ha detenido, pero el sistema del que formaba parte sigue funcionando, creando los mismos traumas y las mismas fracturas día tras día. Nuestra misión, al diseccionar estas vidas, no es solo contar historias de muerte, sino iluminar el camino hacia una sociedad que sea capaz de reparar lo que aún se puede salvar, antes de que el daño sea absoluto. La ciencia, a diferencia del sistema penal, no busca justicia, busca entender. Y solo a través de ese entendimiento podemos aspirar a romper, de una vez por todas, la cadena de la violencia que definió la existencia de Richard Ramírez. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.